¿Qué tal? Muy buenas noches. Quiero darles la más cordial bienvenida a la semana número 2. Antes que nada, bueno, ofrezco una disculpa por estos 4 minutos de retraso, pero bueno, hay que ahorita estar configurando el OBS con el YouTube Live. Y bueno, es todo un verdadero show, un verdadero relajo aquí con esto. Extraño mucho el Hangouts, de verdad. Pero bueno, en fin, hay que adaptarnos y bueno, hay que darle duro finalmente a esta sesión. Antes que nada, pues quiero felicitarlos por sus actividades de la semana número 1. La verdad es que me quedé con un muy buen sabor de boca. Por ahí bien contadas algunas presentaciones que les faltó un poco más de creatividad e innovación, pero de ahí en fuera las demás actividades estuvieron geniales. Se ve que en el módulo número 22 pues las trabajaron de manera correcta, las trabajaron bien y no hubo pues mayor problema, ¿verdad? Pues bueno, otro de los detalles que quiero comentarles es la situación del retraso de entrega de calificaciones de esta semana. La verdad es que no es mi estilo entregar calificaciones después del día lunes. Por lo regular el día domingo, actividades dependiendo de la semana, en este caso fase 1 y fase 2, el domingo siempre debo de pues tenerlas cerradas, al igual que el foro. Sin embargo, muchos de ustedes compartirán lo mismo que voy a decirles, es que estuvo saturada la plataforma. Yo estuve trabajando alrededor de mediodía y no tuve ningún problema, pero regresando de un asunto que tenía que atender, por la tarde noche ya no pude accesar y por más que lo intentaba, pues ya me fue totalmente imposible y algunos de ustedes pues ni siquiera subieron actividades, ¿no? Quiero invitarlos de verdad en esta semana que no me lo dejen todo para el domingo, de verdad. Yo al final del día puedo revisar el día lunes y pues bueno, sé que tenemos mucho trabajo, sé que muchos de ustedes salen fuera del estado, tienen que estar viajando, sé que nos enfermamos, que nos hospitalizan, que se nos presenta alguna emergencia, pero sí les pido muy encarecidamente, dense, dense un espacio para poder realizar sus actividades, para poder subirlas. Veo que ahorita el foro está muy activo y me da muchísimo gusto eso. El lento voy yo, pero bueno, me atrasé un poco porque tengo que, pues finalmente terminar de revisar las actividades, ¿no? Entonces, dense ese espacio. Yo no pido que estén 1 hora pegados en la computadora, 2 horas, 3. No, miren, con que estén unos 20 minutos, lean lo que tienen que hacer, razonen un poquito lo que tienen que trabajar y después se sienten a hacerlo y al día siguiente la suban, con eso me doy por bien servido. Vamos a iniciar. Esto era lo que quería yo comentarles ahorita y pues bueno, vamos a empezar. Voy a poner la presentación. Aquí la tenemos, módulo 23, tecnologías emergentes para la administración y la gestión. ¿Qué vamos a ver hoy? Retroalimentación de la semana 1, vamos a hablar de de la unidad número 2, vamos a hablar del foro, de la reflexión de la semana 1, no de la semana 2. Proyecto integrador o las actividades que hay que hacer. Vamos a hablar de etiqueta y acerca de las dudas que llegasen a tener. Módulo 23, tecnologías emergentes para la administración y la gestión. En él vamos a conocer la utilidad de las tecnologías emergentes para la detección de necesidades, el análisis de información y la toma de decisiones con el fin de resolver problemas específicos en nuestro entorno.
Muy bien, en cuanto a, perdón, a retroalimentación de la semana pasada, unidad uno, donde hablábamos de la administración y la gestión, pues vamos a retomar conceptos generales de administración, que por cierto les debo ese material, discúlpenme. El día de hoy se los subo finalizando nuestra sesión. ¿Qué era la administración? Pues bueno, la administración es el proceso de organizar, perdón, de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos con los que cuenta una empresa. Eso es administrar, o por lo menos ese es mi concepto de administración, de acuerdo a lo que dice también Munz Galindo. Retomando un poco de la historia de la administración, hablábamos que la administración se remonta desde la época primitiva, donde había o existía ya una división de trabajo. Y pues bueno, en aquel tiempo, vamos a llamarle así, los nómadas, eran los que andaban pues viajando de un lugar a otro, después se volvieron sedentarios y es cuando pues bueno, los adultos, los hombres adultos, los niños, pues se iban a la casa, a la recolección, ¿no? Dependiendo obviamente pues de la edad. Las mujeres se quedaban en casa. Entonces, desde ahí ya empezábamos nosotros, pues de manera inconsciente a empezar a administrar. Cuando nos volvemos sedentarios, que nos quedamos en un solo lugar, es cuando comienza esta parte de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Donde ya empezamos pues a domesticar animales, ¿no? Y a empezar a sembrar y después vienen los patriarcas ahí mismo y ahí por ahí ellos le llamaban un viejo, un consejero, una persona que ya había vivido pues bastante tiempo, que era el que transmitía el mensaje a todos los demás. Después pues viene la época feudal, ¿verdad? Donde bueno, pues esta ya se caracteriza por tener un sistema de servidumbre, ya no tenemos esclavos, ya no hay ese escarmiento, ¿no? Por así decir, esa falta de derechos humanos. Todo lo contrario, en esta época feudal, pues bueno, tenemos la parte de la servidumbre y algo bien importante o parteaguas de la administración junto con las empresas, pues es que en la época feudal surgen los talleres artesanales. Que es un taller artesanal? Todo aquel donde pues lo fabricaban ellos con las manos, zapatos, ollas de barro, prendas de vestir, etcétera. Estos talleres pues tenían gente especializada, ¿verdad? Mismos que se encargaban del proceso de elaboración de cada uno de los productos. Más adelante surge lo que llamamos o conocemos la revolución industrial, con la invención de la máquina de vapor y la locomotora de vapor. Pues bueno, literal como su nombre lo dice, comenzamos ¿a qué? A revolucionar el mundo de las empresas. Esos talleres artesanales pasan de ser talleres a convertirse en empresas. ¿Por qué? Porque ya producen bajo líneas de producción, porque ya producen en grandes masas, porque ya el hombre pues es considerado de otra forma, ¿no? Hay varios postulados o escuelas que hablan acerca pues de estos orígenes de la administración junto con las empresas, ¿no? Entre ellos pues el padre de la administración, Frederick Taylor, y bueno, su precursor, Henry Fayol. Que bueno, de aquí voy a desprender de Henry Fayol lo que es el proceso administrativo, que es otro de los temas que pues bueno, vimos en esta unidad número 1. ¿Quién es Henry Fayol? Henry Fayol estudia algunos de los postulados y principios que hace Frederick Taylor durante la Revolución Industrial. Prácticamente Frederick Taylor consideraba pues al hombre como una máquina más. Sí, lo consideraba como pues tú eres el que produces y el que mueve la máquina y tú me tienes que sacar todo, ¿no? A pesar de que él hace varios estudios, por ejemplo, de tiempos y movimientos para optimizar recursos, para literal optimizar tiempos, pues no consigue en su totalidad formalizar, ¿no? Como que la parte humano-empresa, porque pues precisamente se olvida de esta parte, se olvida de la parte humana, se olvida de que los trabajadores en algún momento se cansan, los trabajadores pues tienen que ser motivados, tienen que ser incentivados.
Henry Fayol pues hace los estudios de Frederick Taylor y él hace 3 postulados. El primero son los 14 principios básicos de la administración. Posteriormente hace las áreas funcionales de la empresa y aquí voy a hacer énfasis en ellas. Las áreas funcionales de una empresa: área comercial, área de recursos humanos, área de contabilidad, área de finanzas y área de seguridad e higiene. Y por último tenemos el área administrativa. Henry Fayol dice que sin el área administrativa las demás áreas no existirían. ¿Por qué? Porque de la función administrativa vamos a desprender nuestro proceso administrativo. Y si ustedes se dan cuenta en nuestra imagen, tenemos la fase, la primera, que es planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Por qué se los comento esto? Porque es lo que nosotros estamos realizando ahorita en nuestras fases. Si ustedes ya se pusieron mucha atención y ya realizaron sus actividades, se están dando cuenta que estamos planeando, estamos organizando, dirigiendo y controlando nuestro proyecto final. ¿Sí? Entonces, el proceso administrativo, literal, ese es el orden, es la base de toda empresa, la planeación. No podemos, se los voy a poner de esta forma, no podemos hacer una fiesta si nunca la planeamos. ¿No? Por ahí dicen que a lo mejor las cosas que no se planean salen mejor, pero al final del día necesitamos nosotros un plan. En el caso de las empresas, pues ellas necesitan dentro de la planeación tener una misión, una visión, objetivos, valores, políticas, estrategias, realizar un análisis FODA, pronósticos, presupuestos, etcétera. ¿Por qué? Porque es la base. Es con lo que la empresa tiene que funcionar. Entonces sus proyectos van mucho en función a eso. Ustedes tienen que planear qué tecnologías emergentes van a utilizar, cómo las van a utilizar, a quién las van a dirigir, bajo qué recursos van a dirigir ustedes pues esas tecnologías, ¿verdad? Después de eso tenemos la organización. La organización pues prácticamente está situada o realizada bajo las funciones de una empresa, es decir, el área de recursos humanos, el área de finanzas, el área de mercadotecnia, de sistemas, de compras, de ventas, etcétera. Esa es la organización. Entonces yo debo de tener organizada mi empresa y decir, esta área se hace cargo de esto, esta área se hace cargo del otro, etcétera. Entonces ya planeamos, ya organizamos, ahora vamos a dirigir y en la parte de la dirección, pues vamos a supervisar, vamos a motivar, vamos a ver toda la parte de liderazgo para que todas las otras 2 fases anteriores puedan funcionar. Y al último, pues controlamos. ¿Cómo vamos a controlar? Pues vamos a evaluar los resultados que obtuvimos de ese trabajo, de ese proyecto, de esas actividades, funciones, tareas o responsabilidades. Vamos a evaluarlas, vamos a buscarles el mejor resultado. Si no son los favorables, hay que implementar nuevas estrategias. Entonces, el proceso administrativo es cíclico, nunca se termina. Siempre tenemos que estar planeando, organizando, dirigiendo y controlando. Y ustedes lo pueden aplicar en su vida diaria, ¿vale? Hoy voy a planear mi día, lo están organizando, lo están dirigiendo y pues lo están controlando, porque a lo mejor al final del día cuando llegan a casa, ay, pues sí, es que si hubiera hecho esto, empiezan a evaluar y a valorar todo lo que hicieron durante el día. Entonces, a grandes rasgos, pues esto es administración, proceso administrativo, y pues bueno, la gestión es aquella actividad que vamos a llevar nosotros a cabo para poder aplicar lo que es la administración junto con nuestro proceso administrativo. Nosotros vamos a gestionar documentos, vamos a gestionar recursos, ¿no? Entonces es buscar todas las alternativas posibles para que nuestro trabajo, nuestro proyecto, nuestra empresa puedan funcionar.
¿sí? Entonces, espero les haya quedado claro. De todas formas, les voy a compartir pues estas presentaciones donde viene el tema de administración y proceso administrativo, pues para que se empapen un poco más. Hay una imagen dentro de la PowerPoint que les voy a compartir de proceso administrativo, que es una especie de casita. Esa casita tiene en el techo empresa y administración y tiene como pilares el control, la dirección y la organización, y tiene como base la planeación. Yo espero que se pues, pueda abrirles el panorama y enfocarse en las fases que hay que entregar de actividades, pues con qué lo están relacionando, ¿no? Que me digan, pues la planeación es la base. Entonces, si no tengo esa base bien desarrollada, identificada, pues no va a poder funcionar todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vimos la semana pasada en cuanto a la unidad número 1. Esta semana, pues tenemos la unidad número 2, diseño del proyecto de solución. ¿Cuál es el propósito? Pues esquematizar la operación y viabilidad de un proyecto que dé solución a un problema específico de su entorno. Y pues bueno, tenemos solamente un tema que es la planeación del proyecto. Y para esto, pues vamos a irnos a nuestro material. Déjenme actualizar. Y realmente este es el que me interesa. Proceso y planificación de un proyecto. Ustedes, como les comentaba, ya habían trabajado un proyecto en el módulo número 22. Pues este es nuestro proceso de planificación y vean cómo el proceso administrativo se está aplicando. En esta etapa responde a la pregunta ¿cómo es? E implica revisar, documentar y describir las diferentes fuerzas externas, económicas, sociales, gubernamentales, tecnológicas, consumidores y competencias que afectan o podrían afectar el proyecto. Entonces tenemos que considerar tanto los factores positivos de nuestro proyecto, es decir, el impacto que van a tener, como las cuestiones negativas. Si no es aceptado y si las personas no tienen el suficiente recurso económico para poder llevar a cabo mi proyecto, etcétera, ¿no? Si el gobierno mismo lo puede considerar. Hay que determinar el alcance o los objetivos. El alcance es hasta dónde lo quiero llevar. Si yo estoy hablando de drogadicción en mi comunidad, ok, pues yo nada más no quiero que sea en mi comunidad, yo ya quiero que sea en todo el municipio. Un servidor pues vive en el municipio de Tultitlán en el Estado de México, entonces en la colonia Recursos Hidráulicos. Yo no voy a implementar mi proyecto nada más para recursos hidráulicos, lo quiero hacer para todo Tultitlán y ese es mi alcance, hasta dónde soy capaz de llevar mi proyecto. Y los objetivos pues es aquella acción que yo me voy a plantear en relación a el tema de mi proyecto. Es decir, vuelvo al tema de drogadicción, ¿no? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Pues detectar las principales causas por las que los jóvenes de entre 15 y 25 años consumen drogas en el municipio de Tultitlán. Ese es mi objetivo, ¿no? Determinar esas causas que los impulsan a tomar ese tipo de acciones. Formular estrategias o forma de lograrlo. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un plan de acción muy diferente al objetivo que nosotros vamos a realizar para cumplir nuestros objetivos, ¿vale? Por ejemplo, lo ponen mucho, lo relacionan mucho las estrategias con el ajedrez, ¿verdad? Cuando están jugando, pues lo hacen de manera estratégica, no mueven nada más las fichas por moverlas. Entonces, ¿qué son las estrategias? Pues aquí es quién lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer, en cuánto tiempo, con qué recursos, cuánto nos costará, qué riesgos vamos a tener, etcétera.
Después pues tenemos el diseño de planes de acción. En este paso pues vamos a especificar cuándo se realizarán las actividades o acciones y quién las va a realizar. Algunos de los elementos suelen contener planes de acción como tareas, recursos, responsabilidades, programas, presupuestos, etc. Medición y control del desarrollo del proyecto. En esta etapa se responden las preguntas: ¿existen desviaciones? ¿Estamos en tiempo? ¿Sale? Entonces, es bien importante medir y controlar que la ejecución de nuestro proyecto se esté llevando de forma adecuada. ¿Sale? Entonces, este sería como el proceso a grandes rasgos de la planificación de nuestro proyecto. Es bien importante considerar cada uno de los puntos. El cronograma también ya lo habían trabajado en el módulo número 22. ¿Qué es el cronograma? Pues es aquel calendario que nos va a permitir colocar las actividades que vamos a realizar en un cierto tiempo. Gantt realizó, como su nombre lo dice, un cronograma o gráfica de Gantt. Esa gráfica de Gantt la podemos realizar en formas de barra y es muy similar al calendario que ustedes pues pueden apreciar en plataforma. Este diagrama de Gantt es bien útil para poder determinar actividades. Se los voy a compartir también. Yo tengo un diagrama de Gantt de actividades, nada más sería cuestión de que pues ustedes lo adaptaran de acuerdo a su trabajo. Es un Excel, ya está dividido, ustedes les digo, les reitero, le adecúan ahí a los meses, a las semanas, a los días, y se me hace muy funcional, y la verdad es que siempre lo comparto con mis demás alumnos cuando se trata de pues ya colocar actividades, ¿no? Entonces, el cronograma o gráfica de Gantt nos va a ayudar a determinar en cuánto tiempo voy a realizar yo mi investigación. Es decir, voy a redactar los objetivos. Ay, pues como me cuesta trabajo, a lo mejor me llevo 2 días. No, pero como soy bien fregón para redactar los objetivos, pues nada más lo utilizo en un día. Entonces, es bien importante, ¿sí?, que ustedes valoren mucho sus tiempos. Ok, híjoles, estoy en el turno nocturno, necesito dormir por la mañana, en la tarde me despierto como a las 4, me voy a trabajar, baño, como, pues nada más voy a estar 1 hora, ¿no? Pues los objetivos me van a llevar 3 días, ¿no? De acuerdo a mis actividades. No, pues esta actividad me va a llevar tantos días más, y así sucesivamente. Háganlo lo más real posible, pues para que esto surja o tenga el efecto que debiera de ser con referente a las actividades, ¿verdad? Este es el diagrama de flujo, que veo que ustedes ya realizaron algunos diagramas de flujo y la verdad es que lo hacen de manera excelente. Me gustaron mucho los que ya me entregaron, ya los revisé. Creo que no tienen mayor problema, nada más que conocer la simbología. Entonces, me agradó incluso hasta la forma de los colores y cómo lo estuvieron implementando. Por eso, pues no tienen observaciones mayores en esas. Sí, bien, a ver. Bueno, este video yo creo que ustedes ya lo vieron, es muy corto. Diseño de procesos y diagramas de flujos. Las tecnologías emergentes son en la actualidad el futuro de la industria, provocan la obsolencia de prácticas organizacionales tradicionales y propician el desarrollo de otras administrativas. Además,
La gestión y uso que hacen de los procesos y diagramas se ha vuelto hoy un requisito indispensable para el éxito financiero de toda empresa, incluso para la transformación del conocimiento científico en aplicaciones útiles de la vida diaria. Es por ello que el diagrama de flujo se ha vuelto uno de los principales instrumentos en la realización de cualquier método, proceso o sistema empleado por las tecnologías emergentes. Su estructura simple y la aplicación de estrategias visuales hacen del diagrama de flujo una herramienta de fácil comprensión para casi cualquiera que le dé lectura. A través de él podemos identificar procesos y desarrollar los pasos a seguir en caso de que se presenten eventualidades, así como resumir decenas de páginas y facilitar el análisis de un sistema y hallar en él posibles errores. La simbología del diagrama de flujo es fácil de recordar, debido a las formas elementales que en él se emplean. Tal es el caso de óvalos para iniciar o finalizar el diagrama, rectángulos que se utilizan como cuadros de texto o actividades de proceso, flechas cuya función es conectar actividades e indicar secuencias, y rombos que nos ayudan a identificar preguntas, tomar decisiones y determinar condiciones dentro del proceso. Los pasos para crear un diagrama de flujo son simples. Primero, se selecciona el problema que se desea explicar. Luego, se analiza y se describe el proceso de solución. Se determina su principio y su final, y se identifican los pasos secuenciados y las soluciones alternativas que pueden surgir en la solución del problema. A continuación, el diagrama de flujo es trazado conforme a las necesidades y se verifica su correcto orden. Al final, el proceso se realiza con base en la realidad, para asegurarnos que cada paso del diagrama sea factible. Algunas de las reglas que se deben seguir a la hora de crear un diagrama de flujo son las siguientes. Todo texto escrito dentro de los recuadros debe ser corto y legible. No debe existir recuadros o líneas que no puedan conectarse, pues todo debe estar relacionado. Evitar cruces de líneas que generen confusión en el lector. Y recuerda siempre que los diagramas se escriben de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha y que ningún elemento del diagrama puede tener más de una salida, a menos que se trate de una decisión. Muy bien, pues este es el video que explica el diagrama de flujo y el significado de cada uno de los... salió la niñera ahí. Y el significado de cada uno de los símbolos para conformar nuestro diagrama de flujo. Reitero, los diagramas que me han enviado no han tenido pues mayor complicación, ¿verdad? Están muy bien realizados los conectores y la información que ustedes pues están describiendo en ese apartado. Ese es el otro tema que me gustaría explicarles, la famosa ruta crítica. Muy bien, diagrama de barras y método de ruta crítica. Aquí tenemos, como les comentaba hace un momento, a Henry Elegant, pionero en la aplicación del método científico y el método gráfico, y dice que es fácil de entender y efectivamente si nosotros hacemos tal cual el esquema que él nos maneja, nos va a ser muy sencillo pues poder realizar nuestras actividades. ¿En qué consiste? Pues en representar una actividad en la forma de barra cuya longitud representa la duración estimada para dicha actividad. Volvemos al calendario que mostramos, ¿no? En el cronograma. Si mi actividad va a durar 3 días, pues tan larga va a ser mi barra, tan corta va a ser. ¿Sale? Esta misma barra puede usarse para graficar el avance real de la actividad a través del tiempo. Funciona como un modelo de planeación o de control. Y aquí está nuestra barra o gráfica de Gantt. ¿Sale? Vean cómo tenemos las semanas y los rubros son nuestras actividades. Y podemos nosotros medirlo en el porcentaje que ya lo hayamos hecho.
¿sí? Entonces, es bien sencillo utilizar el diagrama de Gantt, es lo más común para no complicarnos la vida. A lo mejor se escucha un poco mal, pero pues es la verdad, ¿no? Y el método de la ruta crítica, como su nombre lo dice, es más crítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tenemos que buscar todas las opciones o alternativas para poder llegar al final. Y al final del día, ver de cuál de todos esos pasos, pues es el más corto, ¿no? Entonces, el método de la ruta crítica es aquella técnica compuesta por un diagrama de flechas y una red de procedencia o secuencia. Ambos permiten determinar la ruta crítica de nuestro proyecto. Entonces, cada flecha pues va a representar una actividad y indica el sentido de avance del proyecto. En este caso, ¿cuál sería? Voy a agrandarlo un poquito más. Vamos a ver aquí cuál es el trazo pues más rápido. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 fechas para llegar al fin. Aquí tenemos 1, 2, 3 flechas. Tenemos 1, 2, 3, 4 flechas. Entonces, ¿cuál va a ser mi camino más corto de inicio a fin? Es de ir a inicio, al punto 4, al punto 1, para llegar al punto 0. Entonces, esa es la ruta crítica. Nosotros vamos a irla trazando conforme a nuestras actividades, conforme a cada suceso o evento que pues se nos esté presentando. Entonces, y al final, una vez que ya trazamos todos estos puntos, vamos a saber cuál es el más corto que nosotros tenemos, ¿sale? Y pues bueno, aquí tenemos algunas reglas para poder realizar esta ruta crítica. Los pasos que realmente, pues bueno, yo sugiero que ocupemos un diagrama de Gantt y bueno, las actividades de nuestra ruta crítica pues las vayamos poniendo en función, ¿no? Que de hecho con nuestra gráfica de Gantt nosotros vamos a plasmar todas esas actividades en nuestra ruta crítica. Y pues bueno, aquí lo tenemos. Las actividades 1, 2, 3 al 9. ¿Vale? Entonces tenemos nuestra actividad 0. Después tenemos nuestra actividad 3 con el A que aquí termina. Después tenemos el 2 que es nuestra actividad B, que sería esta. Y así nos vamos a ir. Después tenemos la C. ¿Por qué esas tres están iguales? Porque la actividad B, C y D, como aquí lo muestra, están a la misma altura. Vean. Y después viene la E, ¿vale? Que es pues la más larga, por eso está aquí sola. ¿Vale? De esa manera nosotros vamos a estructurar la ruta crítica y después pues vamos a empezar a contar cuál es la más fácil.
¿sí? Entonces, pues vean, vamos a ver, vamos a contar las flechas. Aquí tenemos inicio, 1, 2, 3, 4 para llegar al fin. Tenemos 1, 2, 3, 4 para llegar al fin. 1, 2, 3 y la cuarta. Entonces, cualquiera de los procesos, pues nos puede ayudar a cumplir, ¿sale? Vean, aquí tenemos duración en horas, 3, 2, 2, 4. Predecesor, no, pues no tenemos aquí. Aquí el predecesor del B, pues es el A. Del C es el A. Del D es el A. Y del E, pues va a ser B, C y D. Ay, un poquito. B, C y D. ¿Vale? Estos son los predecesores. Y entonces nada más es ver a cuál llegamos más rápido. Entonces, en este caso, pues cualquier ruta que nosotros elijamos va a ser la adecuada. Y pues bueno, a grandes rasgos esto es lo que vamos a realizar en nuestra actividad, en nuestra unidad número 2. Está mal. Ok, en el foro, los foros, reitero, me ha agradado mucho la dinámica que han adoptado. Es día miércoles y tenemos demasiados comentarios. La verdad es que no me doy abasto de leerlos o de retroalimentar todos. Sin embargo, pues valoro mucho lo que ustedes escriben y por eso asigno una calificación. ¿En qué me baso para asignar esa calificación? Que quede bien claro. Me baso en que realmente estén retroalimentando a sus compañeros y estén dando un plus, un extra. Es decir, si hablamos de que uno de sus compañeros utiliza Facebook y WhatsApp para hacer conocer su proyecto, pues bueno, retroalimentan, ¿no? Oye, me parece muy innovador, muy creativo que estés utilizando Facebook porque es una de las redes sociales de mayor auge, etcétera, etcétera. Por otra parte, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también considero o deberías de probar utilizar Instagram, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene estas bondades así y así y así y así y así. Entonces, es bien importante que no nada más se queden con que, pues muy buen trabajo y me gustaron tus aplicaciones, ¿no? Tus tecnologías emergentes para tu proyecto. Porque realmente eso no nos dice nada. Yo pongo por esos comentarios calificaciones menores a 80 puntos, ¿no? Porque pues no me está diciendo nada. No está retroalimentando, no está aportando nada al foro ni nada. Y hay quienes sí me hacen comentarios increíbles. Y ahí luego suelo poner que hacen un excelente trabajo, una excelente aportación. Entonces, de eso se trata el foro, chicos, de alimentarlo, no de balconear a la gente, porque no se trata de eso, sino de decirle, compañero, ¿por qué no intentas esto en lugar de esto otro? ¿Por qué no, o me gustó tu idea, yo voy a dejar de lado mis tecnologías, me quedo con las tuyas y ya veo cómo lo implemento, ¿no? Pero entonces, el foro, pues precisamente es eso, la retroalimentación. Yo hago, pues, observaciones referentes a su investigación, a su participación que están realizando hacia sus compañeros, ¿verdad? Si noto algo raro, pues lo voy a hacer saber en privado, no lo voy a hacer saber en público, sobre todo pues falta de respeto, alguna grosería o algo que no se haya pues entendido de forma clara y que pueda ser ofensivo para alguno de sus compañeros. Entonces, échenle muchas ganas a ese foro, recuerden que también se evalúa. Retomando un poquito lo que les hablaba al inicio de la saturación de la plataforma el día domingo, con los foros y las reflexiones, yo ya no puedo hacer nada, yo ya no puedo habilitarles, no puedo darles permisos de nada. Eso se cierra y una vez que se cierra, se queda así. En automático pues se quedan con un 0 en esos apartados o en esos módulos, ¿verdad? Entonces, pues es bien importante que
pues por lo menos realicen eso, ¿no? Así de chin, pues no voy a poder entregar mis actividades, pero entro al foro a participar, hago mi informe de reflexión y ya después pido permisos para subir mis documentos a la plataforma, ¿no? Pero no me lo dejen de lado, por favor. Por otra parte tenemos pues el informe de la reflexión de la semana 1, discúlpenme, ahí no es un 2, es semana 1, y ese foro de reflexión es para que ustedes se autoanalicen, se autovaloren, se autocalifiquen, se autoevalúen, etcétera. No es para quejarse, no es para nada de eso, ¿sale? Entonces les hacen a ustedes una serie de preguntas: ¿qué competencias alcanzaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué dificultades presentaste? Y sean honestos con ustedes mismos. Se me complicó esta semana porque tuve mucho trabajo y no presté atención a lo que tenía que hacer en mis actividades. Se me complicó porque por más que leía la plataforma no comprendía. Se me complicó porque definitivamente no entré ningún día a la plataforma y realizar las actividades de última hora pues no me fue del todo bien, ¿sale? Entonces expláyense, les piden mínimo 10 renglones por cada pregunta y hay quienes me hacen un renglón y ya. Y eso también yo lo evalúo, eso vale 4 puntos. Cuando ustedes contestan en la encuesta y hacen su reflexión de las preguntas, eso vale 60 puntos de manera automática. Yo tengo que asignar el otro 40, entonces evítenme ponerles una calificación inferior a 40 puntos. Y realmente dense el tiempo para valorarse a sí mismos. Ya es el último módulo, es el último estirón. Vamos a la mitad de la semana número 2. Ya estamos a 2 semanas prácticamente de estar cerrando el módulo 23, de estar terminando su prepa en línea. Entonces, valórense, ¿no? Valoren que estos 23 módulos que ustedes llevaron valieron la pena y se están viendo reflejados en este momento, ¿sale? Entonces los invito a revisar la reflexión de la semana 2 a más tardar el día sábado, que ya esté todo listo para que no tengamos problemas con poder, en este caso pues yo evaluarlas o ustedes tengan que realizarla. Recordando pues en apoyo del foro lo que es la netiqueta, que pues son las normas de comportamiento que debemos de realizar en internet, con el uso de las TICs, con en este caso pues el uso del foro, ¿verdad? No podemos la etiqueta no fue ideada para limitar la libertad de expresión, sino para indicar la mejor manera de comportarte utilizando las TICs. No vamos a gritar, no vamos a ofender, no vamos a humillar. Estamos todos para apoyarnos, todos estamos en el mismo nivel, nadie sabe más que otros. Tenemos diferentes capacidades, por supuesto, y eso hace que a lo mejor alguien entregue una actividad ligeramente mejor que otra persona, sin embargo, tienen el mismo nivel de conocimientos, ¿no? Porque, bueno, estamos por algo todos aquí en prepa en línea. ¿Cuáles son nuestros proyectos integradores? En nuestra fase 3, la organización, actividades, tareas, recursos y procesos. ¿Qué vamos a entregar? Un documento que incluya la tabla de actividades, tareas y recursos, así como un diagrama de flujo de una fase y el video en el que hablan sobre los planteamientos dados. Entonces, vamos a realizar nuestra gráfica de Gantt, nuestra ruta crítica, ¿sí? Y va a incluir pues esa tabla, o más bien ruta crítica no, sino nuestra gráfica de Gantt. Digo, yo les voy a compartir el Excel, espero les sirva. Y ahí me van a colocar, ¿no? ¿Qué actividades van a realizar? ¿Cuándo lo van a realizar? ¿Qué tareas? ¿Qué recursos van a utilizar? Y bueno, su diagrama de flujos, ustedes ya ven el significado de los símbolos en la plataforma y cómo se va elaborando. Y el video en el que cómo pues vamos a hablar sobre los planteamientos dados pues en esta
actividad, es decir, yo estoy asignando estas actividades porque considero que primero tenemos que realizar entrevistas, después unas encuestas, después darle seguimiento, juntarnos con autoridades competentes del municipio, no sé, etcétera. Entonces, ese video vamos a revisar en un momento cuánta es la duración y cómo me lo tienen que pues estar enviando. En la fase número 4, dirección, división del trabajo, ¿qué producto vamos a integrar? A entregar, perdón, pues una presentación en la que incluya un esquema en el que describa el perfil de las personas que podrían participar en mi proyecto. Es decir, personas con sobrepeso, si alguien habla de obesidad, de entre 20 y 55 años. Eso es describir, eso es el perfil de las personas. Necesito personas que tengan estudios de primaria, necesito personas que tengan estudios de licenciatura, de doctorado, de maestría, etcétera. El perfil se refiere a las características que definen a una persona que le permiten realizar una actividad en específico relacionada con su proyecto. Entonces, si las queremos chaparritas, morenitas, delgadas, gorditas, de estatura media, hombre, mujer, ¿por qué no incluir ahorita pues la comunidad homosexual, ¿no? Probablemente por ahí vaya también alguno de sus temas, no sé. Personas que a lo mejor tengan una vida saludable, personas que no tengan una vida saludable, etcétera. Esos serían pues lo que nosotros vamos a estar entregando. Vamos a la plataforma para abrir y comprender de manera conjunta lo que nos están solicitando. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí tenemos la tabla que tenemos que realizar, donde tenemos la actividad, la tarea, los recursos tecnológicos, recursos financieros y los recursos humanos. Estos recursos son los recursos básicos que utiliza una empresa para poder operar. Los recursos materiales es todo aquello tangible que vamos a utilizar, una computadora, una mesa, una máquina, una fresadora, una estufa, una lavadora, una impresora, etcétera. Recursos tecnológicos, el acceso a internet, el acceso a plataformas, el acceso a aplicaciones. Recursos financieros, en este caso, pues cuánto se van a gastar ustedes, ¿no? Si le van a pagar a alguien para que les ayude bueno, en este caso, retomando el ejemplo, realizar una investigación de mercado, pues hay que pagarle a la persona que va a realizar ese estudio de mercado. Voy a desconectar el OBS. Entonces, el recurso financiero es cuánto ustedes se van a gastar o cuánto van a estar invirtiendo en su proyecto. Y los recursos humanos son aquellas personas que van a utilizar para la realización de su proyecto. Si van a realizar entrevistas, pues necesitan una persona que sea analítica, que sea observadora, que sea crítica para poder realizar una entrevista, ¿no? Por ejemplo. Necesito como recurso humano pues a un psicólogo porque tiene que hablar con adolescentes con problemas de adicción. ¿Sale? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a estar realizando nuestra tabla. Para elaborar nuestros diagramas de flujo, pues aquí nos dan algunas opciones como Mindomo para poder realizar los diagramas de flujo, los mapas mentales. Y pues bueno, no se estén complicando, controlando los dedos, perdón, la cabeza. En Word o PowerPoint.
me salto hasta acá, permítanme tantito. Aquí está. Entonces, Mindomo y Lucidchart los van a ayudar a elaborar sus diagramas de flujo. Y vamos a grabar un video entre 3 y 5 minutos donde expliquen la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál de los recursos se requiere para llevar a cabo un proyecto? ¿Es el más importante y por qué? ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de tareas? ¿Y cuál es la utilidad y el diagrama de flujo de los procesos que implican la realización de actividades? Menciona 2 ventajas para hacerlo para tu proyecto. Entonces, nos van a realizar su video y después lo vamos a subir a la nube o a YouTube. Vamos a generar el enlace, me lo van a compartir para poderlo evaluar. Pueden subirlo a Drive. Vamos con la fase número 4, que es la dirección, división del trabajo. ¿Qué producto vamos a entregar? Pues una presentación donde incluyan un esquema en el que describan el perfil de las personas que podrían participar en su proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Identificar tareas de tu proyecto que pueden requerir la participación de alguien más. Puedes retomar la información que se incluyó en la fase número 3, organización, actividades, tareas y recursos. ¿Vale? Entonces ahí verifiquen qué es lo que van a utilizar. Definir las características de su perfil, las etapas del proyecto en las que podría colaborar y las acciones que van a realizar. Integrar la información en un esquema. En algunos programas incluyen plantillas de esquema tipo jerárquicas, listas, pruebas. ¿Cuál de ellos expresa de manera más adecuada las ideas? Y vamos a responder las siguientes preguntas e incorporar las respuestas a su presentación. ¿Cuál es la importancia de la división del trabajo en la etapa de la organización? La división de trabajo, pues como su nombre nos dice, es dividirnos o repartirnos las actividades, funciones o tareas. Es necesario integrar colaboradores en tu proyecto y por qué. Es decir, que si alguien más necesita o ustedes necesitan de sus conocimientos para poder ejecutar su proyecto. Si vamos a hablar de drogadicciones y adicciones, pues un psicólogo sería bien recibido. Si vamos a hablar de obesidad, un nutriólogo estaría perfecto, ¿no? Entonces, esa es la manera de contestar esa pregunta. En caso de no contar con colaboradores, ¿qué consecuencias habría para el desarrollo de tu proyecto? Es decir, si yo no meto al psicólogo, pues, perdón, al nutriólogo y hablo de obesidad, pues, ¿cuándo voy a recomendar algo, no? Para que esas personas, pues, puedan llevar una vida sana. ¿Qué tecnologías, aplicaciones y redes sociales podrían ayudarte para encontrar personas interesadas en participar en tu proyecto? Y eso es algo que ustedes están participando mucho en el foro. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, etc. Guarda tu presentación y sube el archivo en plataforma con el nombre y bueno, eso es lo que ustedes deben colocar ahí. Y pues bueno, vamos a la parte de dudas o comentarios. Vamos a dejar de compartir esta. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces tenemos algunas dudas, preguntas para
seguir con esto. Quiero reiterarles nuevamente que no me dejen las cosas para el último. Y me refiero al último, que sean las 8 de la noche y apenas se vayan a sentar a hacer sus actividades en día domingo. Procuren pues por lo menos empezar a realizarlas viernes por la noche, sábado subirlas tranquilamente en el transcurso del día y descansar el sábado, ¿no? Nada más dejarme para mí pues la parte pesada de... ¿cómo se dice? Pues de evaluarlos o de calificarlos, ¿no? Quiero pues volverles a reiterar una disculpa por apenas evaluarlos o terminar de evaluarlos el día de hoy, pero pues bueno, se me juntaron todas las actividades de cada uno de ustedes por no revisar o terminar de revisar los que subieron el día domingo. Entonces les encargo mucho esa puntualidad en cada una de sus actividades, ¿sí? Y pues bueno, si no tenemos preguntas o dudas, yo quedo a sus órdenes en la plataforma y mensajes privados, foro, ¿sale? No foro de novedades, también utilícenlo mucho por cualquier situación. Cuídense mucho, los quiero ver la siguiente semana, échenle muchas ganas a sus actividades. Hasta luego.